Sigamos recordando esos momentos tan especiales entre Jimin y Jungkook, esos instantes que nos hacen suspirar y que nos demuestran una y otra vez que la química entre ellos es algo único, algo que va más allá de las palabras y que simplemente no se puede explicar con razones lógicas. Es como si su conexión estuviera escrita en las estrellas, como si fueran dos almas que se entienden en silencio, que encuentran en cada mirada y en cada gesto un lenguaje propio que solo ellos comprenden. Antes de continuar, quiero dejar algo claro. Lo que comparto aquí no es más que lo que Jimin y Jungkook me transmiten a través de sus acciones. Esas pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que si las observas de cerca dicen tanto. Es la forma en que se miran, cómo sus ojos parecen hablar sin necesidad de decir nada. Es la manera en que se tocan, no solo físicamente, sino de una forma que parece tocar también el alma. Es la complicidad que hay en sus risas y hasta en esos silencios que parecen llenarse de algo tan especial, tan único. Por supuesto, hay que ser realistas. Ningún ship está 100% confirmado porque ninguno de los integrantes ha dado una declaración oficial, ni mucho menos han dicho algo de forma clara que nos confirme lo que nos gusta imaginar. Pero, ¿y qué? ¿Acaso no es la magia de los momentos lo que realmente importa? Las miradas, los abrazos, las palabras dulces o los simples gestos, todo eso es lo que nos hace soñar y sentir que lo que tienen es algo más que especial. Así que sin más rodeos, comencemos este recorrido por esos recuerdos que nos hacen creer en las conexiones profundas y verdaderas, esos lazos que no necesitan explicarse porque simplemente se sienten con el corazón. Porque al final, es imposible negar que algo muy especial ocurre entre Jimin y Jungkook, y eso, sea lo que sea, es hermoso. Recordemos uno de esos momentos que nos hacen suspirar y pensar que, para Jimin y Jungkook, tener sus manos lejos del otro simplemente no es una opción. No importa dónde estén, no importa si es un escenario lleno de luces y miles de ojos sobre ellos, esa complicidad tan única que comparten siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y este instante en particular no fue la excepción. Todo ocurrió en un concierto, en medio de toda la energía y emoción que llenaba el lugar. Pero lo que realmente capturó nuestra atención fue ese pequeño juego entre ellos, uno que empezó casi de manera casual, pero que nos dejó con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Fue Jimin quien dio el primer paso, literalmente. Sus manos, siempre tan expresivas, iniciaron el juego con una pequeña palmada en la retaguardia de Jungkook. Un gesto que, aunque podría parecer una simple broma, estaba lleno de una confianza y cercanía que no se ve todos los días. Lo interesante fue cómo Jungkook reaccionó, o más bien, cómo no reaccionó de la forma que cualquiera esperaría. No se inmutó, ni se sorprendió, ni se apartó. Todo lo contrario. Con una sonrisa que parecía esconder un mundo de secretos compartidos, devolvió el gesto. Pero no se quedó en una simple respuesta. Su mano bajó lentamente hasta la espalda baja de Jimin, y no solo tocó, sino que acarició, como quien tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Fue un movimiento tan natural, tan lleno de cariño y confianza, que era imposible no notar que entre ellos hay algo más, algo que va mucho más allá de una simple amistad. Es esa clase de intimidad que no se puede fingir. Es el tipo de conexión que se ve en las parejas que se conocen tan bien, que se entienden sin necesidad de palabras, que encuentran en esos pequeños gestos una forma de decir, estoy aquí contigo, para ti. Ya sea que estemos hablando de novios o incluso de esposos, lo que está claro es que esto no es algo que se vea entre simples amigos. Hay una chispa, un entendimiento mutuo y sobre todo una confianza que solo nace cuando dos personas comparten algo muy especial. Y es aquí donde volvemos al punto. Aunque su relación no esté confirmada al 100% por ellos mismos, sus acciones hablan más que 1000 palabras. Esos momentos, esas miradas, esos toques llenos de cariño, nos dejan soñar y creer que estamos viendo algo que trasciende lo ordinario. Puede que no tengamos una declaración oficial, pero cuando ves cómo se comportan, cómo interactúan, cómo cada gesto está lleno de complicidad, ¿quién necesita palabras? Lo cierto es que momentos como este nos hacen sentir que estamos más cerca de la verdad, de entender que lo que hay entre Jimin y Jungkook es algo único, algo que, aunque no tenga un nombre claro para nosotros, es imposible de ignorar. Y eso al final es lo que los hace tan especiales. Los labios de Jimin. ¿Quién podría resistirse a ellos?
Es innegable que son simplemente perfectos, una obra de arte en sí mismos. Y claro, como buen admirador número uno de Jimin, Jungkook tampoco puede evitar perderse en ellos de vez en cuando. Pero seamos sinceros, él tiene una ventaja que todos nosotros quisiéramos. Mientras nosotros solo podemos admirarlos desde una pantalla, Jungkook tiene el privilegio de verlos en la vida real, tan cerca que probablemente podría contar cada detalle. Así que, ¿podemos culparlo por cada vez que sus ojos se desvían hacia ellos? Definitivamente, no. Recordemos uno de esos momentos fugaces que, aunque rápidos, nos dejan pensando en la conexión que comparten. Esto pasó detrás de cámaras, justo después de las prácticas previas a un concierto. Jimin estaba saliendo del escenario, moviéndose con esa elegancia tan suya, y detrás de él iba Jungkook. En ese momento, Jungkook estaba algo molesto porque su garganta le dolía, y lo expresó con ese tono entre quejumbroso y sincero que todos conocemos. Pero ahí estaba Jimin, siempre atento, siempre dispuesto a consolarlo. Con esa dulzura que lo caracteriza, le dijo que le dolía el corazón al verlo mal. ¿Cómo no derretirse con algo así? Hasta aquí la interacción podría parecer simplemente tierna, una muestra más de su hermosa amistad. Pero para los observadores atentos, para quienes estamos al pendiente de esos pequeños detalles que dicen más de lo que parece, había algo más. Justo en ese instante en que están juntos, ocurre algo mágico. Jungkook, por un momento, dirige su mirada directamente a los labios de Jimin. Y no es una mirada cualquiera. Es de esas que parecen durar más de lo que realmente duran, como si el tiempo se detuviera solo para que él pudiera apreciarlos mejor. Sus ojos se pierden ahí, en esos labios que parecen llamarlo, como si deseara probarlos, como si el mundo alrededor se desvaneciera y solo quedaran ellos dos. Es un instante tan fugaz que muchos podrían no notarlo, pero para quienes sí lo hacemos, dice tanto. Porque no es solo la admiración por algo bello, es ese tipo de mirada que deja ver un deseo, una conexión que no necesita palabras. Y aquí es donde volvemos a lo que siempre decimos sobre Jungkook. Hay tantos pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos para muchos, pero que para quienes los observamos de cerca son pruebas claras de la complicidad y el vínculo tan especial que tienen. Ya sean miradas furtivas, gestos llenos de cariño, o ese tipo de interacción que parece estar reservada para dos personas que comparten algo más profundo, no hay duda de que lo que tienen es único. Así que, ¿cómo no amar momentos como este? Jungkook, perdido por un segundo en los encantadores labios de Jimin, y Jimin, probablemente tan acostumbrado a que eso pase que ni siquiera se da cuenta. Es en esos instantes pequeños, casi insignificantes para el mundo, donde encontramos las mayores pruebas de su conexión, porque al final, no importa cuánto intenten ocultarlo, si es que lo hacen, su química y complicidad son algo que simplemente no se puede negar. Ahora hablemos de los impresionantes logros en solitario de nuestros queridos Jungkook y Jimin, porque, seamos sinceros, ambos no paran de romper récords y conquistar corazones alrededor del mundo. Empecemos con Jungkook, nuestro Golden Maknae, que definitivamente hace honor a su apodo. Aunque se lanzó en 2022, su video musical del hit Dreamers sigue dejando huella. Este increíble tema alcanzó el puesto número 1 en la lista de iTunes de Estados Unidos, algo que no cualquiera logra. Pero eso no es todo. Su álbum Golden no se quedó atrás y rompió un récord impresionante de 12 años que antes pertenecía a Psy, convirtiéndose en el álbum de un solista de K-pop con más sencillos certificados en la historia de las listas del Reino Unido. Sí, lo leíste bien. 12 años de historia superados. Y hay más. Golden también se coronó como el álbum de estudio de un artista asiático con más canciones certificadas plata en el Reino Unido, dejando atrás a nada más y nada menos que Love Yourself Her de BTS. Una leyenda que supera otra leyenda. Por si fuera poco, Dreamers de Jungkook es actualmente el video musical con mejor clasificación de un artista asiático en iTunes US, superando grandes nombres como Rosé y Bruno Mars. ¿Quieres más datos impactantes? Jungkook no se conforma con poco. En 2024, logró vender la asombrosa cantidad de 47 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en el solista asiático con más ventas en un solo año calendario en la historia. Y sí, eso incluye superar sus propias cifras de 2023, porque nadie le gana, ni siquiera él mismo. Y ahora hablemos de nuestro angelito Jimin, porque sus logros también son de otro nivel. Su canción Who no solo rompió récords, los pulverizó.
Ahora es oficialmente la canción de un solista de K-pop que más tiempo ha permanecido en la lista oficial de singles del Reino Unido, con 18 semanas en esta década. Dejó atrás a One of the Girls con 17 semanas y sigue dando de qué hablar. Who no solo es histórica por su tiempo en las listas, sino porque terminó el año como la canción más reproducida y más vendida de un artista de K-pop, tanto globalmente como en Estados Unidos en 2024. Eso es dominar por completo. Y no podemos olvidar que Who volverá a ingresar al Billboard Hot 100 dentro del Top 25, ocupando el puesto 24 en su semana número 23, según las predicciones de mitad de semana. Esto es historia pura. Ambos están rompiendo esquemas y dejando su marca como artistas solistas, mientras continúan llenando de orgullo a ARMY en todo el mundo. No hay duda de que el cielo no es su límite, porque están destinados a brillar aún más alto.